era necesario contar con aclaraciones y más que aclaraciones, algunas extensiones de las cosas que van a ocurrir a partir de hoy y esto que los técnicos de salud pública recomiendan al presidente de la República. El doctor Guillermo Sequera está con nosotros esta noche y la consulta es bien, tiene que haber, doctor, buenas noches primero, gracias por estar aquí, un nuevo decreto, ¿cierto?, para poder comenzar, digamos, a hacer funcionar estas 2 semanas más. Así debe ser. Así es, un nuevo decreto que prolongue la fase 3, ¿verdad? Por 2 semanas más. Bueno, porque hoy tuvimos algunos datos interesantes. En el trabajo estamos bien. ¿Dónde comienza el problema? Y se supone que es en la propia familia. ¿Cómo se da eso, doctor? Eso no quiere decir que en el trabajo no tengamos casos. Hay casos, ¿verdad? Lo vimos en la Municipalidad de Lambaré, en el Ministerio del Interior, en Dinatran, en ESAP. Por decir entidades públicas, también en privadas, ¿verdad? Y no me animo a dar nombres, pero sí en shoppings, en supermercados, empleados, tuvieron el COVID. La diferencia está que cuando ocurre en el entorno laboral, tanto público como privado, es como un clúster, como decimos nosotros, un grupo, una cuadrilla o un turno pequeño el que cae. El que cae en términos de que van de cuarentena, son 4 o 5 casos como mucho los positivos de ese caso positivo, y se controla el brote, digamos, en esa empresa. Cuando el brote ocurre después de un encuentro social, nos mostró San Roque bien, esto puede ser un velorio, genera 60 casos positivos, 70 casos positivos. Y es mucho más difícil controlar. Tampoco es para estigmatizar. Hoy le decíamos al presidente, ¿verdad? Tampoco queremos estigmatizar el momento social, porque si no, no van a contar tampoco. Desde el punto de vista de vigilancia, es importante que nos digan, ¿verdad?, dónde estuvieron, con quiénes cenaron, ¿verdad?, con quiénes se juntaron. Lo importante es tomar conciencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde es cuando más nos relajamos? Tomar las medidas, ¿verdad? Tratar de, si nos vamos a reunir o vamos a salir a la casa, que sea siempre con mi núcleo, con el menor número de personas posible, ¿verdad? Eso es lo importante. 2 personas más, 3 personas más. Y si va a ser 2 personas más, que sean de tu núcleo laboral, por ejemplo. No te vayas a juntar. Familiar. Digo familiar, pero mi hermano. Pero no te juntes venir con tu familiar que viene de Encarnación o que viene de quiere Ciudad venir. del Este. Yo no le veo a mi abuela hace 4 meses, ¿verdad?, de Villarrica. No me pude ir a Villarrica todavía, ¿verdad? Pero sí me fui a visitarle a mi madre, ¿verdad? Estuve en su casa, pero siempre un distanciamiento importante, con el tapaboca, ¿verdad? Este tipo de cosas para... Pero no 7, 8, 9, 10 en una casa. No, eso no. Que no son del núcleo de la vivienda. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahí creo que está dando en la clave, doctor, porque de alguna manera hay cuestiones que se instalaron que finalmente a esta altura creo que confunden un poco. Una de esas cuestiones instaladas en su momento fue el tema de la aglomeración. Sí. Y muchos decían, pero ¿cómo viajamos todos juntos en el colectivo y hay gente que no conozco? Y en realidad nos dimos cuenta que independientemente al número, mucho tenía que ver la distancia y el uso de tapabocas, además del lavado frecuente de manos. Para no estigmatizar esos encuentros a los que estás haciendo referencia, y bien decís, fuiste a visitar a tu madre, lo que sí hiciste en esa visita es cuidarte vos, cuidarla ella y respetar esas normas de higiene, lo que se relaja habitualmente cuando uno olvida en la 4ª, 5ª latita. Tal cual, el relajamiento que hay generalmente en lo que... Por eso también el tema del horario de los encuentros, ¿verdad? A la noche es cuando se ablanda un poco el relajamiento y bueno, es más difícil de controlar, ¿verdad? Por eso también el tema... Los restaurantes están abiertos, ¿verdad? Pero es para que yo pueda comer en un lugar diferente, por lo menos, ¿verdad?, con mi núcleo. No es para que yo me encuentre con personas que hace 3 meses no los veo. ¿No? Eso es importante dejar en claro, ¿verdad? Hoy recorriendo un poco el centro de Asunción, yendo a Palacio, ¿verdad?, veíamos cómo los bancos, diferentes lugares, estaban haciendo cola, todo el mundo con tapaboca. Quizás no respetaban los 2 metros, pero tener la seguridad de que esa gente no se va a contagiar así como estaba, ¿verdad? No era 1 metro la distancia, 1,5 metros, ¿verdad? Pero mientras se use el tapaboca, que es lo principal, ¿verdad? La distancia, no digo que deja de ser importante, pero pasa a segundo plano, ¿verdad? Sí, el momento es cuando nos sacamos el tapaboca, cuando compartimos utensilios, cuando compartimos el tereré, cuando compartimos el vaso, la copa, ¿verdad? Doctor, y en relación a eso, al principio se hablaba de los supercontagiadores
todos los conocimientos en cuanto al coronavirus van cambiando, van evolucionando y ahora estaba leyendo que se habla de factores, ya no los supercontagiadores, sino factores como por ejemplo lugares cerrados son más propicios de contagio, la cercanía y otro tipo de factores que hacen más posible que uno llegue a contagiarse y si uno se cuida no se contagia, o sea, ya no están los supercontagiadores, sino la falta de seguimiento de esos protocolos que ya se sabe que son elementales. Así es, la presencia de los supercontagiadores, en un momento una persona puede estar liberando muchísimos virus, es muy difícil saber cuándo. Entonces, esto ocurre por dos elementos, ¿verdad? El supercontagiador en sí, pero un entorno totalmente vulnerable e hipercontagiable, ¿verdad? O sea, el supercontagiador rodeado de gente que se está protegiendo, no le contagia a nadie. Claro. O en vez de contagiar a 60, le contagia a 2. Sí, esa es la manera como le frenamos al virus en la comunidad. Vamos a tener casos, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a oír, que vamos a tener casos en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestra familia, vamos a tener casos. Pero lo que no puede pasar es que ese caso le contagie a 50, a 60. A ese ritmo de contagio esto se va a descontrolar. Pero si vamos teniendo los casos de a poco, ¿sí? Que es como Sí. queremos, ¿verdad? Esto va a ser controlable y va a ser llevadero, ¿verdad? Doctor, ¿les parece claro el mensaje? Porque esta es a nosotros al menos nos pareció siempre que aquí está el núcleo del mensaje. Es decir, vamos a contagiarnos, nos cabe la menor duda. Creo que varias veces dijiste y dijo el ministro y dijeron tus colegas. Lo que hay que evitar es que sea de una cantidad que no podamos atender, acaso lleguen a una situación extrema en que necesiten internación, claramente. Es decir, porque dice, ese doctor se contradice. Primero nos dice, cuidado, no vayamos, pero y después dice, tenemos que contagiarnos. Ahí está el núcleo un poco. ¿Te parece que es claro el mensaje, que la gente está entendiendo eso? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Qué es lo que queremos evitar en síntesis? Mira, es un problema global, es una discusión global. Sí. No es que el paraguayo nomás no entiende. Correcto. Es una discusión que se está dando en términos comunicacionales desde los científicos y porque también hay mucho debate científico de esto sirve, esto no sirve. Decíamos que el tapaboca no teníamos que usar. Después que solamente los enfermos. Sí. Después usemos todo, ¿verdad? Pero la evidencia se va generando y va teniendo cada vez más robustez, cada vez más peso para que nosotros vayamos adaptando. El distanciamiento social quizás hace 6 meses ni los pensábamos que íbamos a hacer ante una epidemia y hoy lo estamos haciendo, ¿verdad? El mundo nos está mostrando, por suerte hay países, por suerte lo digo, ¿verdad? Porque hay países que la pasaron muy mal, que están adelante nuestro en la fase epidémica, más que nada, tuvieron su curva de sufrimiento y de aprendizaje, y nosotros podemos aprender de lo que ellos hicieron bien y lo que hicieron mal. ¿Ya? Doctor, ¿no es un desafío también por esto que estás diciendo y remarcaba Oscar, comunicacional, Sí. donde no solamente salud pública como vigilancia, monitoreo de casos es importante, sino que también decir, hay a veces que uno se tienta por lo prohibido y uno dice, esto no se puede hacer y es lo primero que salen a hacer. No se puede piquibole, es lo primero que salen a hacer. El hecho de decir, si vas a hacer esto, este es el mecanismo de protección, que ocurre incluso en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Donde uno sabe que el uso de preservativo es fundamental, es la mascarilla. Y la abstinencia es lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero uno dice, es prácticamente improbable. No es una línea comunicacional el decir, este es el elemento protector más importante. Este es el preservativo en las relaciones sexuales, que en este caso es la mascarilla o el lavado de manos o el distanciamiento físico. Tal cual. Pero es un proceso de aprendizaje también, Santi. No, esto no es un día para otro, nos sacamos un mensaje, por más lindo que sea, es una cuestión conductual. Y lo conductual lleva su tiempo de adherencia y de adaptación de las mayorías, ¿verdad? Nuestra población mostró en estos más de 3 meses de cuarentena que realmente se adaptó. O sea, si aplanamos la curva, no es porque el ministerio hizo 100% lo que tenía que haber hecho. En realidad la gente, en un porcentaje mucho más de la mitad, estoy seguro, ¿verdad? Mucho más de la mitad, o sea, la mayoría hizo su esfuerzo y por eso estamos como estamos en Paraguay, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles fueron específicamente los elementos que hicieron que se tome esta decisión de extender 2 semanas más esta fase 3? Algo pasó. Sí, algo pasó y está pasando. No, por eso, porque antes de lo que Sani pregunta, porque después al mediodía dice, ¿qué será que informará al mediodía el ministro? Nos quedamos, algo pasó, ¿verdad? Es clave eso. ¿Sí? No pasó nada puntual, Oscar, ni anoche ni esta mañana, o sea, el número de casos prácticamente ya es nuestra media, tener entre 20 y 30 casos al día, es nuestro normal ya.
Lo que sí, nosotros estamos viendo, y ahora se va a publicar también en las páginas del Ministerio, nuestro RO, nuestro índice de contagiosidad, como dice el ministro, ¿verdad? Está tomando una curva ascendente, está acelerando esa velocidad de contagio, está tomando, tomando indicadores ya altos, ¿sí? Más altos, está superando el 1.5, está cerca del 2. O sea, cada persona contagia a 2 personas, eso significa, ¿sí? Lo ideal es que una persona contagie a 1 o a menos de 1. Eso quiere decir que la epidemia está controlada o está en descenso. Estuvimos así muchísimo tiempo. Sí. Desde hace como 5 o 6 días que esto ya superó la barrera al 1, superó la barrera al 1,5. Y bueno, esto fue un poco lo que nos fuimos a presentarle al presidente también. Otro elemento fundamental es, tenemos como 220, 225 casos activos en total en la comunidad. En la comunidad. Los casos activos que están posiblemente puedan seguir contagiando, ¿verdad? Que están en cuarentena en sus domicilios, pero no están en albergue, están en la comunidad. De estos 220 y pico, 200 están, 50 en el Alto Paraná, 50 en Caguazú, 50 entre Central y Capital y otros 50 en Paraguarí. O sea, ese eje más o menos de la Ruta 2, excepto Paraguarí, pero ese eje de la Ruta 2, que históricamente es el eje del dengue, es el eje de un montón de otras enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Y que es difícil de controlar por la dinámica que tiene, por la cuestión dinámica poblacional que tiene, la movilidad, todo esto, ¿verdad? Bueno, es una suerte de corredor, Guillermo. Es un corredor de negocio, es un corredor de turismo, es un corredor demográfico, pero el un corredor eje más transitado. Y es un corredor de las enfermedades también, porque las enfermedades recorren con las personas, ¿verdad? Doctor, justamente con respecto a eso, lo que decía Sani, ¿por qué se toma la decisión? En algún momento recuerdo que cuando crearon aquello del semáforo, dijeron, no va a tomar el Ministerio de Salud la decisión. No es que nosotros vamos a salir un día y les vamos a decir nos quedamos en esta fase o prolongamos una fase. Vamos a mirar todos juntos. Y recuerdo que lo que se había instalado era que el nivel de ocupación de las camas era el punto como para decir pasamos al amarillo o pasamos al rojo. ¿No es lo que pasó finalmente como para tomar esta decisión? ¿O sí? Mira, el nivel de ocupación de camas subió. Está alcanzando el 35, 38%, creo que un poco más. Esto no sé si ya está público. ¿Pero es por COVID o por otras enfermedades? Hubo una reorganización de camas, de terapias y de camas comunes, ¿verdad? Porque también nosotros abrimos también la atención a otras enfermedades. Claro. Hubo un aumento de consultas de un montón de otras patologías. Siguen ocurriendo los infartos y todas las otras enfermedades. Entonces, el nivel de camas para enfermedades respiratorias sí los tenemos separados, pero incluye COVID. Hoy tenemos, creo que 9 internados por COVID, nada más, ¿verdad? Y 1 en terapia. Pero en realidad las camas están separadas por respiratorias, que incluye COVID y otros virus, influenza y todos los otros virus. Y en terapia intensiva de la misma manera. Creo que 1.300 camas comunes para enfermedades respiratorias y alrededor de 260 camas de terapia intensiva para enfermedades respiratorias también. Las de terapia intensiva están por debajo del 40% de ocupación y las camas comunes están alrededor del 20%. Es aceptable todavía, ¿verdad? Va aumentando el número de consultas. El número de consultas está rondando las 700 diarias más o menos en el sistema por enfermedades respiratorias. El 80% de eso es de adultos, el 20% de menores. Pero si nos comparamos con el año anterior, está alrededor de casi 2.500 consultas. O sea, comparado al sistema, al estrés del sistema, estamos a 1/3, 1/4 del estrés del sistema. En este mismo periodo. En este mismo periodo, Ya. ¿verdad? Junio, julio, que suele ser una temporada dura, ¿verdad? El otro elemento es el elemento del RO, ¿verdad? Ahí sí los números son más feos, como le estaba contando. Ese fue un poco el número que le comentamos al presidente. Ese aumento, una tendencia a la alza, lo que habla de que el número de contagios va a ir aumentando progresivamente. Lo bueno es aumentando de manera controlable. Nosotros duplicamos, más o menos en 40 días, duplicamos nuestros números. Es un número súper aceptable. Argentina está duplicando más o menos en 10, 15 días, ¿verdad? Y para ellos consideran aceptable eso. Entonces, son diversos factores, son diversas dimensiones inclusive, ¿verdad? ¿Y la región qué promedio de contagio tiene cuando hablas de ese nivel, de cuánto contagia uno? La región me decís los países vecinos. Claro, los países vecinos sobre todo. Y estamos más o menos similares. El que está por debajo nuestro es Uruguay. Uruguay, aunque
presentado un aumento en estos últimos 2 días, no tenemos la actualización de esos datos. En 33 orientales. Sí, que sería su ciudad del este para nosotros, ¿verdad? Claro. Frontera con el Brasil, zona franca, mucho movimiento de frontera. Del lado brasileño no hay mucho control, ¿verdad? Del lado uruguayo están todos atrincherados ahí, pero es muy difícil cuando hay frontera seca, ¿verdad? O sea, Doctor, ¿Ayolas? Ayola tuvimos casos asociados a la gente que cuida los albergues. Hay 7 militares, De eso se trata. sí, que dieron positivo. También un chofer de una ambulancia también que colabora En con él. Ayolas. En Ayolas, así. ¿Y de dónde? ¿Contacto con quién los de Ayolas? El albergue de ahí tiene personas que vinieron de Brasil. ¿Y ahí los 7 militares Están en el albergue, o sea, más trabajan. allí? Así es. Pero entraban y salían, porque se decía que tuvieron contacto también con algunas señoritas de la zona. Hay que investigar. El protocolo es de la siguiente manera. Generalmente el equipo de militares o el grupo que está en un albergue prácticamente están albergados con ellos, ¿verdad? No Claro. están adentro, pero sí hacen como una guardia y hacen todo su turno de esos 15 días o 21 días que puede durar la cuarentena de ese grupo con ellos. Y también se hacen el test para dar de alta, así como se le hace a la gente, se le hace también a ellos para salir de alta del grupo y ¿Debe ellos ahí preocupar? terminan. ¿Ayolas debe preocupar? Yo creo que no, pero sí, igual están todas las fichas ahí ahora, ¿verdad? Pero generalmente cuando ocurre estos focos dentro de los albergues o en contactos de albergues, generalmente si hay diseminación a la comunidad es muy pequeña. Pero bueno, está un equipo ahí investigando para ver un poco qué otros... Y para entender nomás si es o no algo que debe preocupar, ¿estos militares lograron ustedes identificarlos antes de que ocurra lo mismo que el otro militar del caso de Roque González, que sí tuvo tiempo como para pasearse, para ir a algunos lugares y ahí se dio un gran número de contagios? ¿O los tomaron antes que salgan a sus respectivas zonas? No, mira, es el mismo protocolo, ¿no? Es que es diferente para el de Paraguarí, digamos, el de Ciudad del Este en realidad, que el de Ayola. El protocolo es el mismo. La diferencia está que con esto dio positivo al control y con el de Ciudad del Este, que luego fue Paraguarí, dio negativo él originalmente. Probablemente estaba incubando en ese periodo y él después desarrolla la enfermedad. O se contagió, es algo que nunca vamos a poder saber, ¿verdad? Quedó un poco abierto en la investigación. Se contagió inmediatamente después de salir en el albergue. Él vive en Ciudad del Este. En Ciudad del Este hay circulación comunitaria. Claro. Doctor, en relación a estos 7 militares, ellos tienen un protocolo también como los cuidadores del albergue de usar tapabocas, de no compartir Así es. tereré, no jugar fútbol. ¿Se están cumpliendo? ¿Alguien controla eso, que se cumpla? Porque es llamativo que los 7, como están diciendo que si uno sigue las normas, no se contagia, quiere decir que no se está siguiendo el Mira, protocolo. Sí, podemos pensar ese tipo de cosas. Generalmente, donde ocurre relajo dentro del... Y pasa entre nosotros los médicos también, nos pasó los primeros brotes en los hospitales, no se daban tanto por una exposición a un paciente con COVID y que le atendieron o manipularon un caso sin protección. Ocurre en el relajo de los médicos. Me quiero poner porque ocurre también en el ambiente El médico. esparcimiento. Cuando la seguridad, y probablemente en la prisión ocurrió lo mismo, cuando el equipo de seguridad, en este caso los militares, o nos pasó con los médicos en los hospitales, atienden con toda la seguridad. Después cuando están en la habitación antes de dormir, toman un tereré ahí, están hablando, comentando tal caso, ahí se relajan, ¿verdad? El control, ¿verdad? Tiene que ser en todo momento, ¿verdad? Es también un aprendizaje permanente. Con los hospitales aprendimos mucho. Cuando ocurre en un hospital, nunca más ocurre. Y estuvo bien que haya ocurrido eso al inicio, ¿verdad? Porque como que entendemos, vamos aprendiendo. Es como un aprendizaje también. Parte de ensayo la y error. lección, dijiste. Es parte de la lección, Ya. ¿verdad? Ujú. Y esto que pasó en IPS también es un aprendizaje, ¿verdad? La mujer que fue operada y que era COVID positiva y no esperaron el resultado antes de someterle a la operación. Igual hay que tomar, hoy tuvimos una discusión justamente con varios directores de hospitales especializados de la propuesta de hacerle test a todo el mundo antes del prequirúrgico. La posición de vigilancia es la siguiente. Hay que hacerle el test, o sea, que el test no retrase un procedimiento que hay que hacer de urgencia o que es mucho más importante, o sea, por hacerle esperar tener el resultado y que la persona se ponga más grave y muera por eso. Eso no puede ser, ¿verdad? Yo, además, si tengo el test negativo, ese test, como pasó con el militar, te puede dar negativo y yo estoy incubando nada más el virus. El protocolo es lo fundamental. El protocolo es que vos trates a la persona, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años, 26 años, 27 años, 28 años, 29 años, 30 años, 31 años, 32 años, 33 años, 34 años, 35 años, 36 años, 37 años, 38 años, 39 años, 40 años, 41 años, 42 años
como que tiene COVID. Claro. Y vos comportaste también con la persona como si fuera que vos tenés COVID. Por acá no es que el paciente nomás el que puede traer COVID. Nosotros los médicos le podemos dar también al paciente. Entonces, tiene que ser recíproco. Nos cuidamos todos. Sí. O sea, Doctor, ese test positivo, vamos a suponer que en el caso que me dice Sani, llegó la paciente, llegó su test y decía COVID positivo. Igual la tenían que operar. No es que la iban a dejar de operar porque era un caso de COVID positivo. No, Así porque mismo. se dio a entender eso. Se dio a entender que confiaron en los familiares, que los familiares informaron que había dado negativo. Eso fue lo que se dijo. Y No, que por eso después no debería relajar los no, protocolos. por eso, provocar, no, pero por eso digo, pero ellos decían, bueno, perfecto, digo. Si es una Sí. cirugía postergable, podemos. ¿Qué muestra la evidencia? Que generalmente los casos positivos que tienen confirmado el virus, la presencia del virus, y la cirugía es algo reprogramable. Podemos operarte dentro de 2 semanas, pasando más bien esta enfermedad, porque puede ser que en la fase de recuperación se complique. Si es que tu cirugía necesita anestesia general, te intubaron, generalmente ahí se vio alguna complicación. Cuando vos sos positivo, te operaron, te fuiste a terapia intensiva, porque la cirugía fue muy grande y tenés que ir a terapia intensiva 24, 48 horas. Ahí el virus sí suele portarse mal y hace de la suya. Pero eso yo puedo hacer cuando la cirugía es postergable. Y lo importante es que en esta fase no tenemos que estar haciendo cirugía de nariz. Acá ahora la cirugía que se tienen que estar haciendo son las cirugías que son impostergables. Eso no quiere decir, están las urgencias que sí o sí se tienen que hacer. Y las impostergables son las que, bueno, te puedes hacer el test, pero sí o sí tenemos que operarte la semana que viene. En este caso era una biopsia, eso es impostergable. Probablemente sí, estamos tratando de diagnosticar un cáncer, no podemos retrasar un mes por eso. Pero es puntual, lo de la estética. Es decir, La ¿cómo estética puede en esperar. este tiempo una estética? Y no hay evento social tampoco, ¿verdad? Por eso, entonces, digo, pues es muy importante lo que está señalando. Dice, no, yo tengo que hacerme, no puedo seguir postergando, tengo que hacer una estética, no en este momento, categórico. Doctor, quiero volver un poco al tema de Ciudad del Este. Hoy 20, mañana 200, los insumos. ¿Qué última información tenemos de los insumos para los hisopados para seguir haciendo los test? Sí, mira, sí, yo sé que internamente en el horizonte veíamos que por lo menos teníamos 12 o 13 días más, nada Sí, más sí, de test, ¿verdad? por eso. Pero sí quiero aquí comentarle que yo no recibí ni una orden de, mira, Guillermo, bájame tu número de test que tomás. Nosotros, de hecho, hoy no sé cuántas, 1.400, 1.600, o sea, el número de test nunca 1559, paró, si mal no Sí, recuerdo. así nunca mismo. paró, ¿verdad? Y de hecho va en aumento, ¿verdad? Pero tuvimos 600 también en algunos momentos cuando ya llegamos a los 2.000, doctor. Sí, pero no era por eso. Era ¿Por qué porque era? generalmente, fíjate que generalmente Porque ocurre o domingo domingo no se o lunes. trabaja, dijo, sí. Generalmente es por el nivel de procesamiento que hay el fin de semana. Lo del domingo fue así. 900 por ahí hubo. No, menos. Menos, sí. Nosotros dijimos, menos muestras, Sí, más sin nexo. sí. Entonces uno automáticamente dice, No, mira. si hay más muestras, seguramente Sí, vamos a encontrar desde- más sin nexo. Desde vigilancia sí salió una estrategia, bueno, hagamos bien los test. Le estamos haciendo a cualquiera. O sea, pongamos bien la mira dónde vamos a testar. Esto no es testar nomás a todo el mundo. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer en la prisión, ¿verdad? No es testarla a los 1.000. ¿verdad? Acá no, esa no es la solución. Acá hay que hacer una estratificación del riesgo. Primero se hace ese pabellón, que de hecho se hizo así, creo que 60 personas se testaron allá. Vamos a ver resultados hoy. De hecho, no sé los números, pero sí dieron algunos positivos, muy pocos. Dieron más positivos en el grupo de los guardias, más que nada, ¿verdad? Entonces, 75 guardias. hay que usar nuestros recursos de Los manera testeados. inteligente, ¿verdad? Pero va a ser duro eso, doctor. Fíjate, Sí, la ya amenaza de- escuché la amenaza, ¿verdad? No, y por eso. Pero esto es sentarse a hablar y explicar, ¿verdad? Es importante, no se puede dejar pasar ninguna persona con síntomas, ni un día no podemos dejar pasar a una persona con síntomas dentro de un centro penitenciario, ¿verdad? Ni en Tacumbú y ni en Ciudad del Este, que son los dos centros penitenciarios con mayor hacinamiento del país. En el resto no es tan así. Pero ningún centro penitenciario, ni ningún asilo, ni ningún lugar de encerramiento debe dejar pasar un día de una persona con síntomas sin sacarle del resto del grupo y sin ya avisarnos y hacerle el test. Pero yo quedo un poco confundido, doctor, porque recuerdo haberte escuchado en algún momento que dijiste que en aquella primera etapa era una estrategia de racionalización el decir solo a los que tienen síntomas. Después llegaron los insumos Sí. y a partir de ahí inclusive empezaron a evaluar silencios epidemiológicos y otros países empezaron a llegar a las villas
a tomar test masivamente en las villas también y encontraron que efectivamente había Argentina. casos positivos. Entonces pregunto, ¿no sería lógico ahora que más gente está en la calle aumentar notablemente el número de test también? Genial, genial. Una cosa es tener los insumos, que yo lo escuché al ministro hoy decir, tranquilo chicos, tenemos los insumos, llegan las compras, llegan otras donaciones, o sea, los insumos no va a ser el problema. La capacidad de procesamiento del problema. Eso está creciendo, porque eso es recurso humano, formado, capacitado. La doctora Luz Humano está haciendo un trabajo espectacular en formar gente ahí. Y el laboratorio central también, y de ahí salen los expertos ya. Y ya vamos a abrir algo en un par de semanas en Ciudad del Este, en Encarnación también. O sea, eso es progresivo. Con respecto a tomar asintomáticos, ¿verdad? Eso es una estrategia que desde Vigilancia nosotros decidimos cuándo vamos a salir a buscar asintomáticos. ¿Cuándo salimos a buscar? Cuando en la fase 1, no sé si recordarán, en la fase 1 tuvimos 600 positivos más o menos. En la fase 2 tuvimos 400, tuvimos menos, con mayor riesgo. Fase 1, 600 positivos. El 95% de esa de la fase 1 eran todos en albergue. La gente no se iba a la costanera. O sea, era diferente. Entonces ahí tuvimos que salir a buscar a los silencios epidemiológicos. Y lo que me comentaron lo de las villas, yo hablo con mi padre de Argentina. En las villas no, es que se van a hacerle gentilmente a todo el mundo. Buscan activamente sintomáticos respiratorios. Entonces se van y buscan, hacen un rastrillaje, personas con síntomas, fiebre, tos, cansancio, buscan síntomas. A los que tienen síntomas le hacen el test, ¿verdad? Esa es la estrategia de Argentina, ¿verdad? ¿Qué perspectivas hay a partir del 20 de junio? Nosotros ya pasamos la primera oleada, puede haber una segunda oleada. ¿En qué momento estamos ahora y cómo vamos a estar ya para ir avanzando? De julio. De julio. La pregunta. Y bueno, pero justamente su especialidad es Taquilla proyectar. La vez pasada me preguntaba y dije, no quería el número de la quiniela también. Dije, No, pero eso, justamente ustedes dicen No. que esa es su especialidad, proyectar, y sí. si no se cumple, mejor aún cuando la proyección no es buena. Sani, gracias, Sani. Sí, el pico y la segunda ola, el mundo está hablando de eso, ¿verdad? Y principalmente los países que están más avanzados en la ola, ¿verdad? España, esto que ya pasaron, ellos están preparadísimos con la segunda ola. Ya viene, están esperando, ¿verdad? Porque ahora se están aglutinando, ahora es verano, ya se están relajando, ¿verdad? Esa parte del mundo nos va a mostrar si hay o no segunda ola. Hay muchos científicos que dicen que probablemente no va a haber. En verano. Y nosotros estamos en invierno. Que es un verano para ellos, más o menos, nuestro invierno, ¿verdad? Bueno, nuestro pico, ¿cuándo va a venir, verdad? Como siempre digo, nuestras predicciones tienen un nivel de exactitud para las próximas 3 semanas, más o menos. Podemos hacer predicciones hasta diciembre, de hecho las tenemos, ¿verdad? Pero sabemos que yerran todas son incorrectas. Pero en 2-3 semanas nos muestra más o menos de cómo se va a comportar, ¿verdad? Y esto lo que nos dice que esto va a ser, es un poco obvio, va a seguir en aumento, pero va a estar controlado a este ritmo, ¿sí? Por eso también un poco esto de quedarnos un poco en esta fase más tiempo. Por eso lo Porque de la hoy. fase 3, Por eso es lo de hoy. sí, porque la fase 3, ¿qué es lo que se libera? Se libera casinos, se liberan hoteles, se libera ocio. Deportes. Es que no queda nada para la fase 4. Estuvimos mirando hoy, creo fase que 4, perdón. La fase 4 es eso. el señor Perdón. director pues, tiene la placa que daba los eventos, Sí. que es una cantidad importante de personas trabajando 40.000 allí, personas aproximadamente. los hospedajes, pero el resto está todo. Deportes colectivos no profesionales. Y es el ocio, casinos, ¿verdad? Es el ocio el que se libera. Y justamente estamos viendo ahora de que en ese momento es cuando estamos aplazados. Todos estamos haciendo bien, excepto en ese momento. Entonces, esa fase 4 vamos a esperar un par de semanas más para entrar en ella. Pero recuerdo, doctor, y ahí creo que es importante porque hoy ya Esa había es la fase 4 que tenías ahí, Santi. Sí, hoy ya había este sector de eventos hablar de los 40.000 olvidados. Sacaron un comunicado Sí. y hablaban de los 40.000 olvidados. Y recuerdo que en algún momento Monumental me dijiste, no podemos descuidar lo económico porque ese es un problema de salud pública. También. ¿Cómo hacemos con la gente que hoy de verdad la está pasando mal en términos económicos y recibe este mazazo de ustedes 2 semanas más van a tener que esperar? ¿Cómo lo hacemos considerando tus propias declaraciones de es un problema de salud Claro, pública? no, obviamente la salud pública no es solamente medicina, ¿verdad? Incluye un montón de otros aspectos y el problema en economía generan problemas de salud pública luego, ¿verdad? También las fases tienen un criterio económico. Con la primera fase nosotros activamos prácticamente el 68% de la economía formal. Con la fase 2 prácticamente el 90 y pico. La fase 3 era 4% más. O sea, yo no quiero
a interpretar a los 40.000 olvidados, pero dentro del PIB y lo del aporte, dentro de la economía formal también, ¿verdad? No quiero decir que es ínfimo, pero si vamos a priorizar también por los elementos económicos. O sea, y también el número en la primera fase se incluyeron más de 1,5 millones de trabajadores. En la segunda fase, otro 1 millón más. Y en la fase 3, muy poca gente, 100.000 personas. O sea, sí. Es cierto, esto es progresivo, los 40.000, yo creo que tenemos que hablar con otros sectores también de la economía para ver cómo compensar eso, ¿verdad? Pero quiero que entiendan también cómo es la lógica esta, ¿no? Es una cosa descabellada también, ¿verdad? Doctor, de mi parte también una última pregunta. Hoy se armó un lío en un equipo que tenemos en la radio esta tarde cuando preguntamos, ¿los recuperados pueden volver a contagiarse, sí o no? Porque no, ya formaban anticuerpos. Comencé a recibir un montón de informaciones de revistas científicas incluso que me dicen, sí, a corto plazo no puede ser una inmunidad a largo plazo, porque lo que ya dijiste en varias oportunidades, estamos conociendo este tema, el bicho este. Así es. Pero entonces, el que ya se recuperó, de esos recuperados que tenemos muchísimos, ¿pueden volver a contagiarse en algún momento si hay, como dijo Sandy, una nueva ola? Y nadie tuvo todavía la segunda ola. Por eso. En el mundo. Entonces, como para decir, y los países que declararon contagios repetidos después se retractaron, no fueron Corea, China y... Por el futbolista Dybala. En todas las otras pandemias hubo una segunda ola, ¿verdad? Sí. Si vemos los antecedentes históricos. Sí, pero eran de influenza, no eran de SARS. Claro. Entonces SARS es molecularmente es diferente, tiene otras cosas, ¿verdad? Lo que sabemos es que genera una inmunidad. De hecho, las personas que mueren por coronavirus no mueren tanto porque el virus viene y te carcome, no. Es por la respuesta inmunitaria que uno genera para atacarle al virus. Y esa respuesta inmunitaria exagerada en algunos es lo que destruye nuestros pulmones, destruye algunos órganos y es lo que nos lleva a los casos graves y al fallecimiento, ¿verdad? Entonces, sí genera anticuerpos, sí genera una respuesta inmunitaria muy importante. No sabemos cuánto tiempo. Lo probable es que dure 2 a 3 meses. Eso es lo más probable. O 1 año, puede ser también, pero mucho tiempo es muy probable que no. Voy a aprovechar mi última pregunta y voy a meter un picadito rápido, doctor. Lo primero, publicabas en tu Twitter un estudio sobre periodos de transmisibilidad, diciendo que lo que estaban notando era que los asintomáticos contagian menos, pero como son más, tienen un mayor impacto. Así es. ¿Y qué pasa con los casos que son graves? Sí, en esa imagen que compartí, lo que mostraba un poco, según el estadio clínico, uno puede ser asintomático, ni enterarse que tiene nada, tener los síntomas levemente, estar un poco grave, estar internado, y después los que están críticos, en terapia intensiva. Lo que se ve es que el periodo en que el virus está disponible para ser contagiado es más prolongado en los casos más graves. Cuando el cuerpo no puede controlar la enfermedad, todos esos anticuerpos que sacamos no son suficientes para limpiar al cuerpo del virus. Eso se da en los casos graves. Y así de manera gradual, el virus cada vez está menos tiempo cuando más leve es la enfermedad. Y cuando es asintomático, está pocos días, probablemente 6 días. ¿Verdad? Pero son 6 días de un asintomático, de uno que no está enterado que tiene el virus. Claro. Y como hay mucha gente en esa situación y se cree que está vigoroso y rozagante y saludable, es ahí cuando se generan las grandes epidemias, ¿verdad? El caso de Paraguarí es eso. Fue eso. No, él no tuvo ningún síntoma, nada, se creía que estaba sano, tenía un resultado negativo anterior. Encima. Entonces... El 10 de junio comunicaron que iniciaban los estudios del plasma convaleciente. ¿Qué resultados tienen respecto a eso ya en Paraguay con un número que supera un número del 65% de recuperados? Todavía no utilizamos. De hecho, creo que hoy a la mañana el CONACYT aprobó también poder financiar ese estudio, dar un aporte. No lo utilizamos todavía, no tuvimos, los pacientes graves que tuvimos realmente fallecieron por otras cuestiones. De hecho, el paciente que está en terapia intensiva ahora es una persona que tiene un tumor cerebral, o sea, es por otra cuestión, tuvo coronavirus, pero no es ese su problema realmente, es el tumor cerebral que le tiene en terapia intensiva. Entonces, en estos casos, el plasma no es útil, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de asintomáticos tenemos en el total que monitorean ustedes? Mira, me voy a equivocar, Santi, pero probablemente la mitad de los casos hoy que tenemos de los que vamos dando positivos son asintomáticos. Una pregunta final.
Esta persona que está hace tiempo ya en terapia intensiva, ¿cuánto tiempo puede durar una permanencia en terapia, teniendo en cuenta que nosotros nos enteramos cuando alguien sale de terapia y hasta ahora creo que fue una sola persona, que fue el camionero chileno, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo una persona puede tener el virus en sí o esta persona ya está en terapia por otra causa y tuvo coronavirus y ya se curó? Es muy difícil, eso depende tan de cada caso, ¿no? Pero hay un caso que está permanentemente en los informes que sigue ahí la persona en terapia intensiva. Este es el que cuento que tiene un tumor, tiene un tumor cerebral. Sí. Está más por el tumor cerebral. O sea que ya se habrá curado de coronavirus o no. Sí, es muy probable que sí. Y creo que sí, ¿eh? Pero nosotros le contamos como... De hecho, tuvimos varios fallecimientos que no fueron directamente el coronavirus el que le llevó al óbito, al fallecimiento, ¿verdad? Era su patología de base, ¿verdad? Sí. Doctor, gracias por tu gentileza de estar esta noche. Queremos aportar esto y la gente sigue y va a seguir preguntando, de hecho, y eso creo que es importante a esta altura. No, por favor, a la orden siempre. Gracias, doctor.